de nosotros hay problemas de orgullo. Nosotros nos formamos altos conceptos de nosotros mismos. Entonces, el antónimo, escúchame bien, el antónimo, el opuesto, para que todo ese proceso que Dios te está pasando de fruto, muchas veces es el orgullo y el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Yo hablaba hace una semana, siempre tengo un grupo de oración con unas amigas en la fe que nos conocemos hace más de 20 años y oramos juntas. Y nos daba risa porque ella me comentaba y hablábamos las dos de cuando llegamos a España hace muchos años. Y lo típico que tú llegas, al menos los que yo cuando llegué a España hacía 2 meses me había graduado de la universidad, por ende uno tiene el ego así de alto, tiene uno el orgullo muy alto, usted sabe que cada país tiene su trasfondo cultural, pero normalmente en Colombia, hablo yo porque nací en Colombia, normalmente en Colombia las personas cuando hacen una carrera universitaria, usted no la llame ni a limpiar pisos, ni a cuidar viejitos, ni a ningún trabajo de ese tipo porque lo consideran como algo de bajo nivel. Ya no tanto en sí por el trabajo, sino por los salarios también que reciben las personas que realizan estas labores en Colombia. Entonces a usted le dicen, estudie para que nadie lo humille, estudie para que usted tenga un buen nivel de vida, estudie. Entonces, sin darte cuenta en el corazón te forman una base de orgullo de que el hecho de que tú te hayas graduado, que hayas obtenido un título universitario, te lleva a una posición más alta y tú deberías alcanzar cosas más altas. Entonces hablamos con ella porque un chico justo que había llegado de Colombia, él había estudiado ingeniería o arquitectura y estaba trabajando en la obra en España. Usted sabe que en España cuando llega, pues trabajas en lo que se puede. Y entonces él a los 2 meses no aguantó, o sea, 2 meses dijo, no, pero es que yo soy arquitecto, o sea, o soy ingeniero, no sé cuál es su carrera bien. Y dijo, no, es que yo en Colombia, yo esto no lo haría ni loco, o sea, yo me devuelvo a mi país. Entonces nos reíamos con ella porque yo le decía, es que nosotros pudimos soportar esos procesos porque estábamos en el Señor. Pero hay mucha gente que llega, no solo de Colombia, me imagino que muchos países de Sudamérica que llegan a España o llegan a Europa y no pueden empezar a ejercer su profesión directamente, muchos se han devuelto. Porque dicen, es que yo no estudié para esto. Yo no nací para esto. O sea, tenemos el corazón lleno de tanto, digamos, ego y tanto orgullo y nos reíamos con mi amiga porque decíamos, o sea, nosotros aguantamos el proceso porque estábamos en el Señor, pero una persona sin el Señor no aguanta ese proceso porque ahí viene un trasfondo, por eso nosotros necesitamos renunciar a la cultura en Cristo, porque viene un trasfondo cultural que empieza a hacer peso sobre ti. Empieza el enemigo con sus dardos a decirte, a ver, tú estudiaste para esto, es que eso es poco para ti, es que tú eres yo no sé qué y tú eres yo no sé qué más. Hermano, cuando nosotros no renunciamos al falso concepto de nosotros mismos, cuando nosotros tenemos el ego tan alto, el orgullo tan alto, eso es un gran impedimento para que confiemos en Dios. Porque ese proceso por donde Dios nos está llevando es el proceso de transformación, como le pasó a José, de esclavo al segundo más poderoso Egipto. Pero hay muchos que no quieren pasar ese proceso. Llegan a un país, llegan a un lugar y dicen, no, es que yo, ay, a ver, es que yo tengo el ego tan alto, es que yo estudié, es que yo vengo de tal familia, es que yo no me merezco esto, es que yo, y ese ego tan alto es un impedimento grande para que el proceso de Dios se complete en nuestras vidas. Y es allí, amada iglesia, donde nosotros necesitamos confiar en Dios. Cuando Dios nos lleva por ese valle de sombra de muerte que decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y sabe qué es lo que impide a nosotros confiar más en Dios? Es ese ego tan alto que tenemos, ese yo, ese alto concepto de nosotros mismos. Entonces, cuando Dios nos va a pasar por un proceso, ¿y qué van a decir mi familia? ¿Y qué van a decir mis amistades? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a decir? Porque ya te formaron una estructura que no tiene nada que ver con el reino de Dios.
Y nosotros en Cristo necesitamos morir a la cultura, morir a esa cultura que va mirando por encima de los hombros a todo el mundo. En Sudamérica es una cultura de demasiada vanidad y prepotencia que tú tienes que mostrar. Y si tú tienes algo, tú ya te crees superior a todo el mundo. Porque si tú tienes una, ya dices, su merced es su persona, le bajan la cabeza porque es el doctor tal, es la doctora. Crecimos en esa cultura. Y en el reino de Dios no existe eso. En el reino de Dios dice que el que quiere ser mayor es el que tiene que servir más. Mira qué cosa tan antagónica. Si a mí desde pequeño me enseñaron que si yo estudio, si yo tengo un nivel de vida, si yo tengo empleado, yo tengo derecho a humillarlos, a tratarlos, yo soy superior, yo estoy por encima. Pero el reino de Dios dice, no, en mi reino, dice el Señor, el que es el mayor es el que más sirve. Si ve cómo empieza a chocar toda la cultura del reino con la cultura que recibimos, con las enseñanzas que recibimos, con la educación. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, que nuestra fe está siendo probada, todo eso viene a flote. Y ahí es que yo tengo que renunciar y despojarme de todo eso. Y decirle, Señor, en ti confío. Y si tú me estás pasando por ese proceso, yo lo voy a aceptar porque mi corazón lo necesita. Mi corazón lo necesita. Me acuerdo que mi amiga me decía, yo cuando llegué a España y empecé a trabajar interna cuidando a una señora, yo me quedaba, yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Si yo me gradué en diciembre, yo iba a hacer, yo no sé, o sea, yo no me acuerdo ni qué fue lo que ella estudió, pero es un choque, tú no sabes la lucha y me da risa cuando yo encuentro personas, porque me identifico cuando llegan personas, especialmente de Colombia, y me he sentado en consejería con ellos y lo primero que me dicen, no, es que yo hice tal carrera en mi país y yo aquí, es que yo no me veo haciendo aquí estas cosas, entonces yo les entiendo. Yo les entiendo y me da risa con amor, me da risa con amor porque yo entiendo ese proceso, y cuando uno no está en el Señor, es muy difícil para una persona que no está en Cristo porque desde pequeño te dijeron que si tú llegabas y obtenías ese título, tú ibas a tener un mejor nivel de vida, una mejor posición social y económica, un mayor reconocimiento, entonces tú no estás para eso. Y a veces es necesario estar para eso en el Evangelio. A veces Dios nos va a pasar por esos procesos que necesita que nuestro ego muera. Y todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a pasar por situaciones que no queríamos, que no pensábamos vivir nunca en la vida, que eso no era para mí, no eran mis planes de vida. Y el Señor dice, tienes razón, eso no eran tus planes, pero los míos son otros. Los míos son otros, dice el Señor. Y en esos planes de Dios es lo que nosotros necesitamos confiar. Porque algo que yo he entendido en el Señor dice, cuando Dios te da una función o te da una gran bendición en diferentes áreas de tu vida, Dios no espera que cuando tú estés allí estés humillando y menospreciando a nadie, ni que te sientas superior. Entonces, antes de ir al trono, hay que pasar por el anonimato. Hay que pasar por esos procesos de muerte a tanta arrogancia, a tanta prepotencia y a tanto orgullo en el que crecimos. Porque si nosotros, Dios nos da todo lo que Él tiene preparado con nosotros, con esa estructura de vida, vamos a dañar a mucha gente. Porque nosotros ya tenemos en el cerebro que las personas que están en ese nivel tienen derecho a humillar, a menospreciar, a tratar mal a otros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, hasta que no estés listo, no te puedo llevar allí. Yo quiero que cuando tú estés allí seas humilde, trates a las personas con amor y con respeto y entiendas que tú estás para servirles, no para ponerte por encima de ellos. Hermanos, cuando nosotros no entendemos esas verdades, sufrimos en el Evangelio y a veces queremos salir corriendo y nos pasa como habla el Salmo, no te impacientes, el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malos, porque nos ha pasado. Empezamos a comparar y pues ni oran ni ayunan, no llevan 21 días, no van a ser 21 días teniendo de carne, igual viven mejor que nosotros.
Y el evangelio no se trata de eso. Por eso necesitamos que Dios nos despoje de todo ese pensamiento de que yo busco a Dios para tener una vida y que Dios rompa todas esas maldiciones de mi familia, de mi vida y yo tener una vida cómoda aquí en la tierra. No, Dios no, el objetivo de Dios es que nosotros cada día nos parezcamos a Cristo, porque Cristo es amor, Cristo es perdón, Cristo es gracia, Cristo es misericordia y Dios quiere que los hijos de Él, da igual el dinero que tengamos, la posición económica que tengamos, seamos humildes de corazón, que tratemos a las personas con honra y con respeto y aún las consideremos superiores a nosotros porque estamos dispuestos a servir.